Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Timesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico. Hoy, lunes 13 de julio, arrancamos. Nunca paramos, Evita. Buenas tardes, Claudio. Claro que sí. Buenas tardes, amigos. Una linda semana para todos. Nunca paramos, como dice nuestro hashtag y nuestro eslogan, Juntos por el Sueño. Juntos con también nuestros aliados incondicionales, Farmacias San Nicolás, Laboratorios Suizos, AVE, CISA, la aseguradora del Tinesa y el café de Don Pedro. Sé que ya pasamos unos minutos, pero tenemos una gran tiradora. Ya Aldito nos va a brindar todos los detalles desde el otro lado del continente. ¿Qué tal, Aldito? ¿Cómo está? Hola, hola, Evita. ¿Cómo están? Chinos, ¿qué tal? Bien, ¿Cargaron bien. baterías el fin de semana? Sí. Bueno. Sí. Como decía Evita, hoy tenemos una gran tiradora de invitada, atleta Oli, además. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ha participado en 2 Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011 y Lima 2019. Ganó medallas de oro y plata en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017. Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y de Veracruz 2014. Hablamos de Melissa Mikkelsen. Hola Melissa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas buenas tardes a todos. Para usted, buenas noches. Quizás. Sí. Bueno, hay que decir que estás en Belgrado, la capital de Serbia, ¿correcto? Sí, capital de Serbia, Belgrado. Medianoche. Sí, ahorita son, ya le digo, 8 minutos pasados de la medianoche. Pero ahí aguantando todavía. Así que muchas gracias, Melissa, y además, bueno, ahí vestida Sí. con inventaria del Comité Olímpico. Esta es la ropa de Barranquilla. ¿De dónde? Sí, ¿cómo la reconoció? Bárbaro. Rápido la Así reconoció. Que, sí. Tiene memoria fotográfica, Claudio. Ya lo vi, peligroso, claro. Bueno, ¿cómo va todo ahí primero en Belgrado, en Serbia? ¿Cómo estamos ahí con la pandemia? El fútbol ya volvió en Serbia. Sí, volvió, pero la verdad es que ahorita, por el mismo problema de la pandemia, están tomando medidas estrictas otra vez, porque cuando aquí inició todo antes que en El Salvador. En febrero se comenzaron a dar casos, entonces, pero no eran muy alarmantes. Entonces ya en marzo fue que pusieron en estado de emergencia a todo el país y a partir de marzo estuvimos nosotros en cuarentena, parecido como en El Salvador. Entonces teníamos que estar todos en la casa, nadie podía salir y hubo un periodo al finales de abril cuando más o menos se controló la situación. Entonces ya se comenzaron a bajar las medidas de seguridad y todo, pero en junio inició el fútbol. Entonces se hicieron unas pruebas de unos primeros partidos tomando la distancia en lugares grandes, pero lastimosamente ahora en julio se ha visto que ha crecido más la situación porque la verdad es que es muy peligroso este virus y ahorita ha vuelto otra vez la situación alarmante y se han dado muchísimos casos ya diarios. Estamos igual que en El Salvador, más de 200 casos. Incluso ayer llegamos a 350 casos al día que se descubrieron de COVID. ¿Cómo es en el caso de tu deporte? Si volvió el fútbol, donde hay contacto y todo eso, se supone que el tiro debería tener más libertades.
Exacto, sí, nosotros no tenemos contacto, pero las competencias están suspendidas totalmente, las de tiro. Los polígonos están cerrados porque es diferente, porque como se van abriendo por deportes. Entonces, no sé por qué, pero tenía prioridad fútbol como prueba. Y nosotros estamos a espera. La verdad es que siento que va para largo porque aún no podemos entrar al polígono de tiro. Al menos ahorita han dicho que no pueden estar 5 personas en un lugar cerrado. Y eso es muy complicado porque nosotros somos muchos tiradores y los clubes no son tan grandes. El club de tiro mío en el que yo entreno y compito es pequeño, físicamente es muy pequeño. Entonces, la verdad es que es imposible no tener contacto con la gente a menos de 1 metro o a menos de 2 metros, que es lo más recomendable ahorita. Pero usted, Melissa, ¿cómo se ha mantenido con la actividad física teniendo, pues ya sabemos que su esposo es el que le entrena? Me imagino que le ha dejado siempre una rutina, algo a medida que esté ocupada, ¿verdad? Y que se mantenga en actividad. Sí, sí, porque como todo deporte, lo físico siempre está, es lo primero en cada deporte. Así es que nada, en la casa nos ha tocado improvisar con todas las cosas que tenemos y improvisar gimnasio, seguir la condición física en la casa, ejercicios, aparte de eso, la alimentación que también es importante. Estando en la casa, uno se le antoja comer de todo. Entonces hay que controlar eso también, es un poquito complicado en ese aspecto, pero la verdad es que tratamos que físicamente no permitir que los músculos se relajen mucho, siempre teniendo el ritmo físico que teníamos en el periodo que estábamos tirando, simplemente que ahora no tiramos, sino hacemos el mismo ejercicio, rutina, cardio en la casa con diferentes cosas. Por ejemplo, ¿Qué tienen ahí? Contanos. ¿Una bicicleta? ¿Qué tienen en la casa para hacer? Sí, una bicicleta, también pesas, porque en nuestro deporte es muy importante no perder. El rifle mío tiene un peso de 5 a 6 kilos. Entonces, si yo no tengo ese peso constante, entonces el cuerpo sufre porque cuando yo regrese a tirar, entonces sí voy a sentir la diferencia. Entonces el trabajo que yo hago más que todo es de espalda y la resistencia en las piernas. Entonces sí tengo que, la verdad tengo que hacer mucho trabajo físico. Levantamiento de rifle haces con lo que pesa, más que de pesas. Sí, estáticas también, porque yo a veces puedo hacer entrenos hasta de 3 horas, 2 horas y media, 3 horas en la misma posición. Entonces es difícil mantenerlo. Y los músculos también se relajan demasiado. Entonces, las estáticas son bien importantes. Evita. ¿Qué competencias estaban previstas, Melissa? Este año, como es año olímpico, y como lastimosamente no clasifiqué a los Juegos Olímpicos, la verdad son competencias regionales. Aquí en Serbia, en Croacia, en Eslovenia. Comencé el año compitiendo en Eslovenia, en Croacia, también una competencia aquí en Belgrado. Y esa fue mi última competencia en Belgrado a principios de marzo. Y después, como el 10 de marzo, fue que ya pusieron el estado de emergencia y ya no se pudo competir, pero teníamos previstas competencias en República Checa, en Alemania. Entonces, toda la región de Europa, las competencias siguen. Y eso era mi plan, terminar en la región, porque ya, por ejemplo, el año pasado fueron Juegos Panamericanos en los que yo podía regresar al continente americano y competir en el continente americano, pero como ya no tengo ese tipo de competencias, sigo aquí en Europa. Melissa, estas competiciones que decís en Eslovenia, en Croacia, ¿son representando a tu club? No.
son representando a El Salvador. El Salvador, ajá. Sí, siempre El Salvador. Cuando hablo de club, que es en el club en que... Es el lugar donde practicas. Sí, es donde yo entreno. Ah. Pero ese club, cuando hay competencias en el país, aquí en Serbia, y yo compito, digamos, en un campeonato nacional o en un campeonato interclub, entonces, o en la Copa Serbia también, entonces ahí sí se compiten club por club. Entonces yo compito para el club de policía de Serbia. Pero generalmente es por El Salvador. Sí, siempre por El Salvador. Y estando ahí tenés la posibilidad, digo, de ir a competiciones que estando aquí en El Salvador es muy difícil, ¿no? Y que ahí te queda cerca. Sí, la verdad es que los costos no son tan elevados. Hay aquí en la región, en Europa, hay competencias muy seguido y eso es algo que aprovecho bastante. Y también que los costos no son tan elevados como, digamos, en El Salvador. Poder ir a competir, no sé, al Caribe o a Estados Unidos, el precio es más caro. O sea, es más elevado el precio. Y de solamente una competencia. En cambio acá el transporte es diferente porque puedo ir en carro, las carreteras son abiertas, los trámites son un poco más fáciles, entonces la verdad es un poco más como competir aquí en la región en Europa que competir, digamos, si viviera en El Salvador. Sí, dale, Vita, perdón. ¿Cómo es la dinámica de entrenamiento con su esposo? Porque tiene que haber, es exigente. Cuéntenos. Y quizás para los amigos que nos están escuchando y que no la conocen, un poquito, entiendo que se conocieron practicando tiro. Sí, mi esposo es tirador de pistola. Damir. Sí, Damir Mikets. Él es tirador de pistola. Yo tiro con rifle y nos conocimos en una competencia en Estados Unidos. Y de ahí surgió nuestra amistad y todo lo demás. Cuando yo vine aquí a Serbia a vivir, nos pusimos de acuerdo en los horarios de los entrenos y todo. Vi el ritmo de entreno que él tenía y la verdad es que he aprendido mucho porque es muy diferente. La técnica es diferente y la forma de ver un entreno y una competencia también es muy diferente, porque como aquí en Europa en general, y todos los tiradores de Europa están acostumbrados a competir mucho, entonces los entrenos son bastante dinámicos. Tenemos visitas de varias gentes de otros países que vienen a entrenar con nosotros, entonces hacemos incluso, digamos, mini competencias. Y eso ayuda muchísimo porque estamos en constante actividad y en constante competencia, digamos, incluso en los entrenos. Y lo que nosotros hacemos en entreno es lo que vamos a hacer en la competencia. Entonces, familiarizarnos con ese ritmo es lo especial, digo yo, que tenemos nosotros acá. Pasaste muy rápido lo del tema de cómo se conocieron. Supongo que, bueno, ¿cuánto tardaste en aceptar a Europa, Belgrado? ¿Cómo fue? ¿Si fue difícil la situación? Sí fue difícil, me imagino. Para mí sí, para mi familia también, pero es diferente cuando hay un plan de vida para poder hacer un cambio tan drástico, porque para mí fue muy drástico pensar, ok, vivo en El Salvador y ahora voy a Serbia, y Serbia es muy lejos de El Salvador. Nosotros cuando nos conocimos, sí, yo sabía, platicamos cómo es Serbia, cómo es El Salvador. Mi esposo fue a El Salvador en el 2009 y estuvo en El Salvador por mucho tiempo, casi 3 meses. Entonces ahí conoció a toda mi familia, conoció El Salvador, se enamoró completamente de El Salvador, de la comida, de los lugares, de la playa, del volcán, de los lagos, de todo.
Entonces, ya la pregunta más difícil, yo creo que para los dos, o la decisión más difícil fue ver en cuál de los dos países vivir. ¿Dónde vivimos, no? ¿Dónde vamos a vivir? Ajá. Entonces, de que nos conocimos nosotros por medio del deporte, siempre nos hemos visto en las competencias, siempre tuvimos una comunicación constante y la verdad es que es bien difícil mantener una relación con alguien si estamos muy lejos. Entonces, ya cuando decidimos, bueno, la verdad es que decidimos, sí, juntos, ver en qué país vivir. Pusimos en primera opción, porque mi esposo es deportista profesional. Entonces, de lo que platicábamos al principio, que aquí en Europa hay competencias muy seguidas y hay oportunidades más grandes para poder estar en constante competencia, entonces decidimos que era mejor vivir en Serbia. Porque si nosotros vivíamos en El Salvador, podíamos tener competencias, digamos, grandes y poder foguearnos muy poco. Y los costos son más grandes. También. Entonces decidimos que era mejor probar para los primeros años venir aquí a Serbia y vivir en Serbia. ¿Y el idioma? La verdad, hasta ahorita fue una buena decisión en cuanto al deporte, por parte de él y por parte mía, porque incluso en Serbia he desarrollado un montón mi deporte. Es más fácil para mí conseguir herramientas, mantenimiento de mis rifles, todo mi equipo deportivo, porque todos los productores y la gente que vende nuestro equipo deportivo, todos son de Europa. Entonces, para solamente llevarlo a El Salvador es bastante caro. Entonces, para mí es más fácil también ir de ese lado. Melissa, y te escuchamos hablar hace un ratito en serbio, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo Sí. vas con el idioma? Sí, bien, porque este año cumplo 10 años de estar aquí en Serbia. Entonces, tenía que aprender porque simplemente vivir acá, vivir en un país donde no se habla español, es una barrera, siento yo, muy grande, porque es difícil comunicarse con las otras personas si no entienden tu idioma. Entonces, bueno, mi esposo y yo desde el principio, cuando nos conocimos, hablamos en inglés. Entonces, él ha aprendido y entiende mucho el español y ha aprendido a hablar español para comunicarse, digamos, una comunicación básica. Entiende más de lo que puede hablar español. Entonces, cuando yo vine acá a Serbia, nosotros comenzamos hablando inglés. En Serbia, en general, en todos lados, en todas las ciudades, hay mucha gente que puede hablar inglés. Entonces, la verdad es que no fue para mí muy difícil la comunicación con la gente joven, pero ya si yo quería ir a platicar, digamos, la persona que más me tocó el corazón fue la abuelita de mi esposo, porque ella me explicaba y me decía cosas en serbio y me hablaba fuerte para que yo entendiera. Y le dice a mi esposo, no, pero es que no le grité porque ella no es sorda, solo que no entiende serbio. Entonces, y a mí me daban tantas ganas de platicar con ella, y yo decía, no, yo tengo que aprender ese idioma. Entonces, rápido, al año de vivir acá, no, a los 6 meses, comencé a entender bastante el idioma. Al año ya lo pude hablar. Entonces, me daba pena al principio porque, claro, todo lo que se hace al principio da mucha pena. Los primeros días me daba pena. Más que todo confundirme o decir algo que no es. Ya saben que en los idiomas hay palabras que también son doble sentido y también podría yo ofender a alguien o no sé. Entonces eso me daba un poco de temor. Pero el papá de mi esposo me dijo un día, mira, me dijo,
yo ya me cansé, ya me duelen las manos de hablar con vos. Yo le decía, ¿y por qué? Porque yo te explico las cosas y te explico todo así a señas con las manos y a mí me duelen las manos en la noche. Yo le decía, ok, entonces, no, a partir de mañana yo con vos solo hablo serbio y tenés que aprender serbio. Y yo dije, ok, voy a probar. Entonces, la verdad es que él fue el que más ¿cómo le digo? Me forzó, digamos, a sacar el idioma, el serbio, que yo comencé a aprender de solamente escuchar a la gente. Entonces, como siempre, la gramática es algo delicado y complicado de aprender en todos los idiomas. Entonces yo dije, no, tengo que ir a aprender en algún lugar. Y encontré hay un instituto que se llama Cervantes, aquí en Belgrado. Entonces ellos se encargan de enseñar español. Y fui y pregunté si había alguna maestra que me podía dar clases privadas o particular, o en el instituto, yo ir al instituto a aprender serbio, al revés, del español al serbio. Entonces me dieron el contacto de una maestra y ella me enseñó la gramática para, digamos, para iniciar, para que yo pudiera comenzar a hablar. Y con ella aprendí mucho. Entonces ya a partir de saber, digamos, lo básico de la gramática, ya comencé a llevar el ritmo y comencé a hablar mejor el serbio. Y así es que hasta ahora tuve que aprender. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, si es que la hay con el idioma que se habla en Croacia o en Montenegro, que son países vecinos, y bueno, que en algún momento todos formaban parte de Yugoslavia? Es ¿Es el mismo? Yugoslavia, sí. No hay mucha diferencia porque yo hablo con croatas y con los de Montenegro en serbio. Incluso la gente de Eslovenia entiende bastante el serbio. Toda la ex Yugoslavia, porque era su idioma oficial. Cuando pasó el tiempo, después de que se separaron, comenzaron a surgir entre ellos otras palabras. Entonces, es, digamos, similar como nosotros cuando hablamos con los argentinos, que cada quien tiene su acento. Cuando hablamos con guatemaltecos, tiene sus palabras. Yo digo, por ejemplo, huacal en El Salvador, probablemente en Guatemala no es lo mismo, o en el Caribe. Entonces, ¿Cómo se cada dice quien tiene su huacal en serbio, sabes? posuda. Bien. No podemos corroborar si está bien dicho o no, pero Va a te pasar el creemos. examen. Posuda. Evita, creo que tiene saludos. Tenemos varios saludos. José Noel dice, nuestros saludos para ti, familia desde tierras lejanas. Yuberka te manda saludos, besos y abrazos. Él es un tirador. Hola, goches. Él es de República Dominicana, vive en Nueva York. Qué bien. También agradecemos la fiel sintonía a doña Ana Enríquez, al doctor José Armando Mejía. Saludos a Melissa, un abrazo. Gracias. El periodista Luis Ríos, también nos está acompañando el coronel Francisco Ramos, vicepresidente del Comité Olímpico y presidente de la Federación Salvadoreña. De mi federación. Lo vamos a tener el viernes al coronel, además. El viernes vamos a entrevistarle, y la profesora Sandra Valiente de atletismo. Muchas gracias. Yo tengo más a Gracias, saludos a todos ustedes. Esmeralda Sánchez, Oscar López, el entrenador, José Sigüenza, el profe Edwin García de natación. Así que saludos para todos. Evita, sí vas a preguntar. Iba a preguntar que se dice fácil, 15 años dedicados al deporte, en el rol de hoy de madre, esposa. Si nos puede contar cómo es un día en su agenda y cómo lo va combinando, incluso con sus estudios, porque también ya obtuvo su licenciatura, Melissa. Sí, ya. Hace un par de días. Hace un par de días. Cuéntenos. Sí, acabo de terminar licenciatura en comunicaciones, especialidad en relaciones públicas en una universidad aquí en Belgrado. Y estudié en serbio. Y ellos tienen otra escritura también, no sé si saben, pero el serbio se escribe en latín y en cirílico.
Cirílico complicado para leer. El cirílico es, ya voy a ver si encuentro algo. Дай мне nešto što piše na cirílicom da pokažem. Bueno, el ruso también es en cirílico, ¿no? Los rusos tienen, los de Bulgaria también tienen. Ajá, aquí les voy a enseñar un papel. Espérame, le voy a dar vuelta a la cámara a ver si pueden. A ver. A ver. Vale, ahí dice Mikets Damir. Ah, Damir. Bravo, ya ve que sabe. La P es la R. Sí, bravo. La P es la R, Damir. Damir, sí. Ah, oiga, dice mi esposo que si tuvo algo con alguna rusa. No, pero una vez fui a Rusia y estuve tratando de descifrar y algunas palabras me acuerdo que hice la conversión, pero sí. No, pero es complicadísimo. Vale, ahí dice energía, energiu. Energiu se dice en serbio. Ajá. ¿Y abajo qué dice? Una numeración. Aquí dice electricidad. Le estoy enseñando mi recibo de la luz. Ah, el ¿Cuánto recibo pagás de de la luz ahí, Melissa? Le voy a enseñar a dónde dice Belgrado. Aquí dice Belgrado y se dice Beograd en serbio. Beograd. Ah, acá está, sí. Belgrado 129. 129, sí. Va, esa es mi dirección por si me vienen a buscar. Aquí estoy a la orden. Entonces, ese es ¿Y eso puedes leer completamente? Sí. Sí. Pero triple mérito, entonces, haberte licenciado en comunicaciones. ¿En qué se enfocó ¿En qué se enfocó su estudio, Melissa? Ya el trabajo de graduación. Bueno, la verdad es que mi trabajo de graduación no tuve porque tuve promedio de 9.8. No. Felicidades. Gracias. Entonces, por buen promedio, me exoneraron. Fuimos exonerados de 150, fuimos exonerados 4. 4 nada más, o sea, no era fácil. No. ¿Para cuándo está prevista la graduación? Bueno, por la situación del COVID, porque todavía no se sabe qué protocolos se van a llevar de aquí en adelante para todas los demás eventos. No me han dicho aún, pero me van a avisar, me imagino dentro de poco, cuál va a ser el protocolo para la entrega del diploma. Esa foto, esa la tomé yo, me acuerdo. Sí. Cuando ganaron por equipo en Barranquilla. Sí, en Barranquilla. Mira, Melissa, como sos graduada en comunicaciones, evita que la semana que viene se va de vacaciones, necesitamos una reemplazante, así que... Vaya, a la orden, dígame. Que ya se quede entrevistando, exacto. Sí, con mucho gusto, dígame. Ya vamos a recurrir a vos entonces cuando necesitemos apoyo. Eso sí, te tenés que acostar a la 1 de la mañana todos los días, porque el programa termina a las 5 de acá. Veo películas, no se preocupe. Ah, bueno. Eso, siempre dispuesta, muy bien. Siempre. Sí. Y bueno, tuve que aprender el serbio y cuando yo vine aquí a Serbia, bueno, Evita ya sabe, porque Evita me conoce desde que estoy muy pequeña. Su trayectoria, muy bien. Sí, todo conoce Evita. Antes de venir de El Salvador para Serbia, yo estaba estudiando comunicaciones también en una universidad de El Salvador, pero no terminé mi carrera. Entonces, cuando vine a Serbia, yo quise continuar de inmediato, pero en la mayoría de universidades no me aceptaban todas las materias que yo ya había cursado en El Salvador. Entonces, me pareció que no era justo porque yo ya iba muy avanzada en mi carrera en El Salvador. A la par de eso, comencé a competir bastante, clasifiqué a los Juegos Olímpicos, entonces tenía bastante responsabilidad y dije, bueno, voy a ver al terminar Juegos Olímpicos en Londres cómo sigo mis estudios.
seguí buscando universidades, pero siempre no me podían, las equivalencias no me las daban. Entonces encontré hace 2 años una universidad donde sí me pudieron dar equivalencias suficientes, y como yo ya había aprendido el idioma, cuando yo vine a Serbia, la verdad no sabía muy bien el idioma, no sabía nada del idioma, entonces busqué una universidad internacional para estudiar en inglés. Entonces, al ver que esas universidades no me aceptaban la mayoría de mis materias, entonces por eso decidí mejor esperar. Y en el momento que yo supe que ya podía yo mantener una clase, ir a clases y recibir clases en serbio, dije yo a mi esposo, mira, creo yo que ahora es el momento. Y comencé a buscar. Y conocí al decano de una universidad donde acabo de terminar mis estudios, con el que yo trabajé. Él fue una bendición de Dios que me lo puso en el camino, porque la historia de eso es bonita, porque yo trabajé con él por recomendación de una amiga de nuestra familia aquí en Serbia. Él necesitaba una relacionista pública para un evento en el cual se iban a reunir muchas personas de todo el mundo, desde China hasta América, todo el mundo, Australia, todos vinieron en un congreso aquí en Belgrado, y toda esa gente venían a un congreso de estudios de Latinoamérica. Entonces él necesitaba a una relacionista pública que supiera hablar inglés, serbio y español. Entonces, hola. No, sí. porque se quedaron en silencio. Entonces, a él le pareció muchísimo y comencé a trabajar con él. Nos conocimos, una persona muy, muy simpática, muy cordial conmigo desde el inicio. Platiqué con él, le conté mi experiencia laboral, porque también en El Salvador estuve trabajando unos años. Entonces, él quedó encantado y me dijo, sí, te quedas conmigo trabajando. Estuve con él trabajando por 1 año y medio. Entonces, y pudimos hacer una reunión totalmente exitosa para la universidad, porque la universidad fue la que se encargó de mantener la reunión. Entonces, cuando yo terminé el evento, él me preguntó, mira, ¿quisieras terminar tu carrera? Yo le dije, sí, es lo que más quiero. Y eso fue hace 2 años. Entonces me dijo, bueno, entonces tráeme documentos de tu universidad y vamos a ver qué podemos hacer por vos. Y casualmente, después de eso fue que fuimos a los Juegos a Barranquilla. Entonces tuve la oportunidad de, estando en El Salvador, de traer mis documentos de la universidad donde estuve estudiando, y me dieron equivalencias suficientes para en 2 años terminar mi carrera aquí en Belgrado, en esa universidad. Entonces yo estaba súper feliz porque es una de mis prioridades. Evita sabe cuánto he sufrido y luchado por eso. Por el título y ya casi, ya logrado. Entonces nada, regresé y me aceptaron en la universidad. Comencé a ¿cómo se llama? Comencé a ir a las clases y vi que me iba súper bien. El primer ciclo estuve con un poco de temor porque yo decía, el primer reto es no solo aprender en serbio, sino las palabras técnicas de una carrera, que no es una conversación normal que puedo tener con alguna persona, digamos, todos los días, como ir a tomar un café con alguien y hablar en serbio. No es lo mismo que el lenguaje técnico de una evento. Entonces fue un reto bastante, mi esposo quedó admirado, porque sí, fue un reto muy grande, y la verdad es que estoy feliz que ya después de esos 2 años ya terminé mi carrera. Misión cumplida. Esta foto es en Lima, en la previa al desfile
al desfile inaugural de los Panamericanos, ¿correcto? Ahí Del Juego Panamericano, sí. con Noé Presa, Israel Gutiérrez, La profesora Ninfa. Ninfa Y y Angelito. Ángel, que no sé si sigue en Los Ángeles todavía. Sí, está en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles lleva como 4 meses. Sí, tenía que regresarse. Tenía que regresarse en enero, pero por lo mismo del COVID, porque todo el mundo se ha quedado. Sí, pero tiene esperanzas de regresar a El Salvador. Ángel 2021. Viendo esta fotografía aquí con la profesora Ninfa, también ella virtualmente siempre han estado en relación y en contacto, ¿verdad? Con los entrenamientos. Sí, sí, Ninfa y yo, bueno, Ninfa es mi entrenadora desde el 2011 y con ella tenemos una dinámica por lo mismo del horario, porque son 7 horas en invierno y 8 en verano, la diferencia. Entonces, yo generalmente entreno por la mañana. Entreno toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta, digamos, 1 de la tarde. Entonces, en ese periodo es madrugada en El Salvador. Entonces, a veces entreno hasta más tarde para que ella pueda ver parte de mi entreno, o generalmente lo que hago es grabarlo o tomarle fotos y entonces yo se lo envío a ella. Entonces, lo que hacemos es también hablar anticipadamente el plan semanal, qué es lo que tengo que hacer, incluso ahora para los ejercicios y todo. En esta cuarentena, ella nos ha dado a todos sus tiradores, nos ha dado el horario y los ejercicios adecuados para cada día. Entonces, la comunicación con ella, gracias a Dios que ahora existe tanto en las redes sociales, tanta tecnología, sí, para poderse comunicar, no es tan difícil como era antes. Entonces, así hemos podido llevar una muy buena comunicación y siempre estamos en contacto. Y por cualquier cosa, digamos por entreno, por si yo me enfermo, si, no sé, por esta situación del COVID también. Entonces, siempre estamos en comunicación. Elisa, a ver, describinos la experiencia de participar en unos Juegos Olímpicos como los de Londres. Pues es una experiencia muy, muy especial. Nosotros en Juegos Panamericanos, que es el evento más grande para América, para nosotros los deportistas de América, el que sigue son Juegos Olímpicos. Entonces, participar en Juegos Olímpicos es una cosa muy, muy, muy especial, una preparación muy fuerte, porque en Juegos Olímpicos, como nosotros los deportistas bien sabemos, no es fácil llegar y tampoco digamos, sentimos nosotros la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros. Tenemos una preparación de 4 años, que es el ciclo olímpico. Entonces, en cuanto a cada deporte, digamos, en tiro en específico, nosotros tenemos competencias muy, muy importantes todos los años y cada competencia es importante, pero Juegos Olímpicos es un poco más exigente en el sentido que tenemos a todos los medios de comunicación, tenemos la presión de que es un evento grande y es el evento más grande para todo deportista, es lo que todos los deportistas deseamos, no solo participar en unos Juegos Olímpicos, sino que hacer nuestros mejores récords, estar cerca de poder alcanzar una medalla o alcanzar una medalla, eso es el sueño más grande de un deportista. Todos nosotros estamos luchando para hacer, para darle a nuestro país los mejores méritos que se merece. Entonces, estar en unos Juegos Olímpicos es algo muy, muy especial, porque he estado en varias competencias, desde las regionales, internacionales, panamericanos, y realmente lo que se siente estar en Juegos Olímpicos es totalmente diferente. Tu esposo también es olímpico, ¿correcto? Sí, sí, mi esposo estuvo en doblemente olímpico. Juegos Olímpicos estuvo en Beijing, en Londres
y en Río. Y ahora clasificó para Tokio, pero al parecer todavía están esperando noticias de Tokio. A ver si se van a realizar el año que viene. Me estaba contando ahora que escuchó alguna noticia que probablemente por recomendaciones tal vez se pospongan otra vez, pero no es oficial. Bueno, hay que esperar ahí. Hay que esperar, como todos nosotros ahorita estamos esperando a ver qué va a pasar. Nosotros no podemos entrenar, no podemos ir a competir, no sabemos qué va a ser de este año, así que no nos queda otra solución que esperar a ver qué recomendaciones nos da cada país. Melissa asistió a la reunión de la Academia Olímpica Internacional en Grecia 2008 y pues fue una representante que puso en alto El Salvador. Claro. ¿Qué le dejó esa experiencia? Lindísimo, lindísimo. Yo le he recomendado a todos, les he platicado a los deportistas lo que es estar en una reunión que no es una competencia, pero estamos todos los deportistas, sabemos lo que es competir, entrenar, sacrificarnos, no estar en cumpleaños, perdernos de reuniones con los amigos, son cosas que tal vez nuestros amigos no entienden mucho, los que no practican deporte, porque muchos dicen, por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, no llamemos a Melissa, ella nunca está. Si le llamamos, anda compitiendo. O sus hermanas, su familia la han comprendido también. Entonces, sí. La verdad es que la última que hay que ver si puede estar es Melissa, digamos. Pero son bromas. Para que no se enojen, no se vayan a enojar. No, pero es que es cierto, nosotros sacrificamos muchas cosas, parte de eso son los estudios también, desde el colegio, porque he practicado deporte desde estando en el colegio, a veces me tocaba no hacer exámenes cuando me toca, sino que al final hacer 5 exámenes en un día porque anduve compitiendo, o reponer algún laboratorio, o hacer 7 tareas de un solo para 2 semanas, y es simplemente sacrificio. Entonces, en esa reunión que fue en Atenas, en el 2008, estuvimos representantes de cada país, un representante o 2 de cada país, deportistas, claro, de todo el mundo. Entonces, reunidos, primero nos llevaron a Atenas, llegamos todos a Atenas, en Grecia, y desde Atenas nos llevaron a Olimpia. Entonces, donde fueron los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, estar en ese lugar es tan especial porque estuvimos en los museos, estuvimos en el estadio donde fue la primera inauguración de los primeros Juegos Olímpicos. Entonces, la energía que se siente ahí es súper especial. La verdad es que es un lugar que hay que visitar. Si alguien planea hacer algún turismo y está cerca de ese lugar, vale la pena porque no solo para la historia deportiva, sino también para la historia, la cultura en general, es el lugar donde iniciaron los Juegos Olímpicos y el lugar donde se enciende la antorcha cada Juegos Olímpicos. Entonces, desde ahí, la antorcha viaja hasta el país donde serán los siguientes. En este caso, en Tokio, ya llegó la antorcha a Tokio, ¿verdad? Desde hace unos meses atrás. Pero para estos Juegos Olímpicos ahí se encendió. Entonces, es un ritual. Igual cuando nosotros tuvimos esta reunión, donde el Comité Olímpico Internacional fue el organizador, ellos procuraron adecuar todo para que nosotros pudiéramos vivir parte de lo que se vivió en ese tiempo. Entonces, hacíamos tour, teníamos plan, nosotros estuvimos un mes en ese lugar, es la Academia Olímpica, es digamos, es como una vía muy grande. Entonces nosotros ahí nos quedamos
todo ese tiempo, todo ese mes, y todos los días teníamos actividades diferentes. Teníamos desde las 7 de la mañana reuniones para poder compartir la experiencia de cada deportista, poder conocernos, realmente ser como digamos, un retiro deportivo. Entonces, cada quien daba su experiencia, no solo como su vida deportiva, no solo lo que ha hecho por el deporte en cada país, sino cómo se vive el deporte en cada país, porque cada país es una cultura. Entonces, para mí fue muy interesante conocer cómo la gente de Turquía vive diferentes deportes, cómo ellos se preparan, o incluso nosotros en Latinoamérica tenemos diferentes formas de ver el deporte, y eso fue una experiencia para mí, digamos, clave, porque para ese entonces no había yo ido todavía a Juegos Olímpicos, fue en el 2008. Entonces, desde ese momento, cuando yo vi y viví en Olimpia ese, digamos, ambiente olímpico, entonces me quedó la sensación que, ¿cómo le digo? Tal vez la emoción de poder, a partir de ese momento, dar más empeño todavía al que estaba dando en los entrenos, en las competencias, y poder lograr ir a unos Juegos Olímpicos. Porque es ahí en esa convivencia con todos los atletas, con todas la gente del Comité Olímpico Internacional, la emoción de ver, porque algunos ya habían asistido a Juegos Olímpicos, entonces ellos compartieron también su experiencia, y similar a lo que yo les he platicado, es lo que ellos también dijeron en ese momento. Entonces me quedé así como, ¿cómo va a ser que unos Juegos Olímpicos va a ser diferente a una competencia normal? Pero realmente es diferente. Entonces, es muy, muy, muy interesante esa reunión. La verdad que vale muchísimo la pena. Y yo le agradezco mucho al Comité Olímpico, porque gracias a ellos pude ir a esa Academia Olímpica y poder aprender muchísimo más del deporte en el mundo. Claudio. Y no, ya para ir cerrando, entonces, planes a esperar. Sí, no me diga que ya pasó la hora. No, que todavía quedan unos minutos, pero pasa rápido. No, planes, en el momento sí esperar, así como estamos todos en El Salvador, y yo aquí en Serbia, y los demás deportistas estamos a la espera a ver qué va a suceder, porque lo único que nos queda es seguir entrenando cada quien con las posibilidades que tiene. En mi caso, en mi casa, haciendo las estáticas, física, para no perder la resistencia. Entonces, es simplemente esperar y tener mucha paciencia. La verdad es que este virus es muy, muy peligroso. Y me he dado cuenta de muchos casos de gente que está seriamente ahorita, está seriamente en los hospitales, y gente que lamentablemente ha perdido su vida, y no es algo para jugar. Realmente hay que tener la precaución estricta y lavarse las manos y no salir sin mascarilla y guantes, o si no hay guantes, dar siempre el alcohol gel para poderse limpiar las manos, porque este virus sí es muy, muy, muy serio, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros y asimismo cuidar a los demás. Y solamente si controlamos este virus vamos a poder seguir nuestra vida, digamos, normal, o como la teníamos, o tal vez no como la teníamos, pero un poco más controlada que ahorita, que no sabemos ni cuánto tiempo vamos a seguir así. Y ustedes, vimos algunos lugares de Europa, bueno, Francia, algunos lugares de España, incluso Inglaterra, donde la gente sale mucho, ¿no? Y ya sin mascarillas. ¿Cómo es ahí en Belgrado, por lo menos? Bueno, aquí en Belgrado
la recomendación de los doctores y de los Ministerio de Salud. Sí, del Ministerio de Salud más que todo. Estaba tratando de traducir, fíjese, me agarró, gracias. Del Ministerio de Salud. La recomendación es que, por ejemplo, si usted está en un lugar afuera, en un parque donde hay árboles, donde no es un lugar cerrado, cuando estamos en espacios abiertos y no hay mucha gente alrededor y la distancia es prudente a 2 metros, entonces se puede quitar la mascarilla. Pero en el momento que alguien llega un poco más cerca y a veces llega más cerca de 2 metros, entonces sí se tiene que poner la mascarilla para poder conversar, porque a la hora cuando se platica, entonces hay partículas que vuelan, entonces puede ser muy peligroso contaminarse o contaminar a otra persona si yo no sé que porto el virus, porque hay gente que tiene el virus y no tiene síntomas. O hay gente que ya le pasó el virus y ni siquiera se dio cuenta que tenía el virus. Y entonces es por eso que es muy peligroso. Aquí recomiendan siempre andar la mascarilla, pero en el caso que estás en un lugar abierto, no se puede andar sin mascarilla. Perfecto. Bueno, ahí nos planteaste un panorama que, bueno, no es muy diferente, por lo menos en eso, a lo que es aquí, ¿no? Incluso un intento de apertura a medias, ¿no? Sí, sí. Por No, el tema de rebrote. en mi caso yo siempre ando con la mascarilla si necesito ir a hacer alguna compra o algo, pero la verdad es que evito salir de mi casa, o si salgo, bueno, enfrente de mi casa hay un parque, porque tengo un niño de 5 años, casi 5 años, 4 años y medio. Entonces, vamos al parque de enfrente y ahí juega él un ratito y de ahí regresamos a la casa, pero no ir a un lugar cerrado, prefiero no ir. Mira, una que me quedó, digo, en el tiempo que llevas viviendo en Serbia, ¿alguna vez te cruzaste algún salvadoreño que no sea un pariente tuyo que te fue a visitar? Sí, sí, tengo mi amigo Jaime y Nancy también. Hay 2 salvadoreños que viven en Belgrado, que son mis amigos ahora. Y nosotros nos comunicamos siempre. Con Jaime es muy divertida nuestra historia porque su esposa vio un reportaje de mi esposo, un reportaje de nosotros dos en la televisión. Entonces, y la esposa de él le dijo, Jaime, hay una salvadoreña aquí. Y entonces, y él dijo, de verdad, no sabía, le dijo. Entonces le dijo, sí, se llama Melissa Miquets. Entonces Jaime me contactó por Facebook. Entonces, para mí, yo pensaba, no sé, nunca se me ocurrió comenzar a buscar gente salvadoreña que vive en Serbia. Entonces, porque como siempre estaba compitiendo y nunca estuve aquí en el país por mucho tiempo, entonces, no sé, tal vez se me pasó por alto. Y Jaime me escribió en Facebook. En ese tiempo, todavía en Facebook salía la notificación después del mensaje, decía, escribió de la ciudad tal y tal. ¿Se acuerdan que hubo un periodo? Sí, que te Sí, ponía que la localización. mencionaba Ajá, el lugar. sí, y precisamente yo estaba en Jalapa, en una competencia en México. Entonces, y voy viendo que me escribió un Jaime, y yo comencé a pensar en los Jaimes que conozco. Y yo dije, no, pero Jaime, entonces, bueno, abrí yo el mensaje, él se ríe porque siempre me hace contar esta historia a toda la gente que conocemos. Entonces él me escribió el mensaje, hola Melissa, soy Jaime de El Salvador, vivo en Belgrado, me escribió un párrafo muy grande. Yo había visto ese mensaje solamente en el inbox, pero no lo había abierto porque yo decía, no lo conozco.
Entonces, cuando yo abrí ese mensaje, ya habían pasado un par de meses. Y cuando yo leí que vivía en Belgrado, yo dije, quizás alguien me está haciendo alguna broma. Pero no, porque abajo decía, escribe desde Belgrado. Entonces yo le escribí, hola, solo hola. Y me contestó rápido, hola, Melissa. Yo dije, pero, y volví a leer y decía, escrito desde Belgrado. Y yo le dije, ¿tú de verdad vivís en Belgrado? Sí. Entonces, yo le dije, mira, yo ahorita estoy en una competencia en México, pero llegando a Belgrado nos tenemos que conocer. Y desde entonces, cuando yo regresé a Belgrado, nos conocimos y nos hicimos súper amigos, casi que como hermanos. Y después conocimos a Nancy, que es otra salvadoreña que vive también aquí en Belgrado. Se casó ella con un serbio y Jaime se casó con una serbia. Entonces vivimos en la misma ciudad. 3 parejas serbios-salvadoreñas. Sí, somos la mitad, cada una. 50 y 50. Sí. Y Jaime tiene 2 hijos ahora. Y yo tengo un hijo, Ricardo. Entonces nosotros bromeamos a veces, decimos, somos 3 salvadoreños contra 2 serbios, porque ellos 2 hacen uno, porque son una mitad. Entonces tenemos, y también el hijo de él, mi hijo habla serbio y español. Entonces, porque yo a él solo le hablo en español desde que nació. Entonces, con Jaime, cuando nos reunimos, los 2 niños hablan en español y se sienten tan bien porque como no pueden hablar con otro niño en español, entonces los 2 comienzan a hablar español. Y es muy divertido escucharlos y ver que los demás niños se quedan viendo y no entienden qué dicen. Entonces, nosotros tratamos de mantener la cultura, les enseñamos las canciones y todo, porque Nancy todavía no tiene hijos. Entonces, la compañía para ellos 2 de otros niños salvadoreños es más difícil. Ricardo, mi hijo, él puede estar en compañía de salvadoreños estando cuando viajamos a El Salvador o de gente latina. Entonces, porque yo tengo varios amigos latinoamericanos aquí en Belgrado, pero no todos tienen hijos. Entonces, la verdad es que con Jaime hicimos ese trato, que nuestros hijos tienen que aprender nuestra cultura, nuestra música, la comida. Mi hijo seguido me pide que le haga pupusas y aquí no tengo dónde sacarle pupusas, no venden aquí masa para hacer pupusas. Entonces, cuando puedo traigo de El Salvador o alguien me manda. Vidal, que está ahorita en LA, se ríe porque cuando nos vemos, él me trae maseca. Entonces, la masa para hacer las pupusas y así. Pero es divertido tener a alguien de su mismo país en un lugar tan lejos como es Serbia. Sin duda, claro. Agradecemos también la fiel sintonía al profesor Rodrigo Mejía, al profesor Reinaldo Flores, me imagino que de Nicaragua. Doña Ana Enríquez, que también vio la foto de Ana Ramírez, que estaba con Melissa, el vicepresidente del Comité Olímpico, Fabricio Hernández, y Ricardo Santamaría Sosa, que le enseñe de Alianza también. Dice. ¿A qué equipo de fútbol le vas? Equipo de fútbol. El equipo de fútbol, vaya, sí, no hay problema, yo se lo enseño. Sí, porque a mi hijo le encanta el fútbol. Le encanta el fútbol, bueno, ahí tenés que... Y una camiseta de la selecta. Bueno, Melissa, te agradecemos muchísimo. 1 de la mañana en Belgrado, así que ahora podés ir a ver las series. No, ahorita me voy a ir a dormir. A dormir, bueno. Son bromas. No, gracias a ustedes, porque es tan especial escucharlos, a ustedes del Comité Olímpico, siempre tan bellos conmigo. Para mí es un placer compartir con ustedes, compartir con toda la gente que nos está viendo, a los que conozco, a los que no conozco. Saludos a todos, decirles que ya va a pasar el COVID. Seamos positivos, sigamos las recomendaciones de cada país, de cada ministerio, los que nos han
dado y ser positivos, no pensemos mal, esto va a pasar, muchas cosas nos han pasado en cada uno de nuestros países, catástrofes como terremotos, lluvias y todo lo que el mundo ha experimentado en los años anteriores, así es que nosotros vamos a salir de eso, hay que ser positivos, cuidarnos a nosotros, cuidar a la gente alrededor de nosotros y esa es la clave. Gracias, Melissa, por recibirnos desde Belgrado. Si no me equivoco, el 7 de julio estuvo 9 años de casada, ¿verdad? Así que también felicidades. Gracias. Todo te lleva, Evita te registra todo. Todo lo sabe, Evita. Y le llevamos los secretos también. Control que le lleva Evita. Ya Así la que vi. bueno. Cosa seria. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saben que conmigo pueden contar siempre. Aquí estoy. Y seguimos en comunicación. Y gracias. Y Gracias. nosotros desde el Comité Olímpico también reiteramos los agradecimientos a nuestros aliados incondicionales, Farmacias San Nicolás, Laboratorios Suizos, AVES, CISA, la aseguradora del Team ESA y el Café de Don Pedro. También tenemos un pésame, Claudio. Sí, el Jorge Bajaya, ¿no? Jorge Elías Bajaya, padre, el papá de Jorge Bajaya de FESA. Un hombre que incluso el papá también quiso mucho por el deporte del Salvador, por el béisbol, así que a toda la familia de FESA y de Jorge Bajaya le deseamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, nuestras oraciones y fuerzas de Dios, ¿verdad? Para toda su familia y amigos. Hasta mañana entonces, Claudio. Nos reencontramos mañana, sí, mañana vamos a tener a Marcelo Arévalo desde... Vamos a Miami, nos pasamos de Belgrado Serbia, a Miami. Exacto, a Estados Buen viaje. Del tiro al tenis, así que nos reencontramos mañana a 4 p.m. entonces. Un último saludo, doña Ana Enríquez dice, cuídese mucho, Melissa. Muchas gracias. Gracias, ustedes también, cuídense mucho, gracias y pasen una feliz tarde y primero Dios, espero que nos veamos pronto. Un abrazo, hasta mañana. Gracias, Melissa, chao.